Hoy vamos a hablar sobre la trombocitopenia. Nos estará acompañando en el estudio el día de hoy el hematólogo Dani Colindano. Un gusto recibirlo, Hola, bienvenido. Dani, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy acompañado de usted para hablar sobre esto. A veces escuchamos algunos términos y decimos, ¿qué será eso? ¿Será que me ha pasado en algún momento? O conozco a alguien que le ha pasado y resulta que puede ser más frecuente de lo que podemos pensar. Vamos a definir lo que es. Sí, fíjate, Dani, la trombocitopenia es una de las causas más frecuentes de consulta en el área hematológica o de la consulta externa. Y cuando hablamos del tema de trombocitopenia, estamos hablando de una disminución importante del contagio de plaquetas. Contagios que van en valores normales entre 150.000 a 450.000 plaquetas. Cuando hay una disminución por debajo de 150.000, tomamos el tema de trombocitopenia. Sin embargo, los autores o las grandes investigaciones establecen que un valor por debajo de 150.000, 130.000, 120.000, sin ninguna manifestación típica de hemorragia, no se considera del punto de vista patológico. Y por esto se ha establecido que con valores de plaquetas por debajo de 100.000 se toma con el término de trombocitopenia. Cuando hablamos de nuestra sangre, cuando nos estamos muy pequeños, estamos viendo biología, nos enseñan de que la sangre transporta el oxígeno, que es esa encargada de llevar todo este proceso y que todos los órganos funcionen. Las plaquetas específicamente su función y por qué es importante que cuando nos hacemos esas hematologías o cuando tenemos algún tipo de complicación de la salud, se nos hace conteo de plaquetas. Fíjate, la plaqueta cumple un papel fundamental en la hematopoiesis, que es ese componente hemostático de tener un fenómeno de hemorragia cuando tenemos una lesión. Ellas cumplen un papel fundamental que es hacer como un tamizaje o un tapizaje para evitar que ese mismo mecanismo se produzca. La producción de las plaquetas es algo bien complejo desde el punto de vista bioquímico, y hablabas del tema de la biología cuando estamos en esa biología desde Sí. bachillerato, y lo vemos sobre todo más a profundidad cuando estamos en el área de la salud en la universidad. Pero vemos que el tema es sumamente complejo porque eso se va a producir específicamente en el nicho medular. Cuando hablamos del nicho medular es dentro de nuestra médula ósea. Los procesos de hematopoiesis, aquí vemos la trombopoiesis, que es la producción de las plaquetas. Un complejo donde están ligados muchísimos fenómenos biológicos y citoquinas que van a producir desde el nicho medular al nicho vascular, que es un promedio de 5 a 7 días la formación de estas plaquetas para luego salir a la circulación y cumplir su función fundamental, donde tienen una vida media las plaquetas en circulación de 5 a 7 días aproximadamente, vive una plaqueta en nuestro cuerpo de forma Vamos circulatoria. a ir viendo también creencias populares. Por ejemplo, cuando una persona tiene dengue, es picado por el mosquito y tiene todo este proceso, se atacan también las plaquetas, entre ellos los glóbulos rojos y todo el proceso de la sangre. Pero cuando dicen tiene dengue, automáticamente nos dicen pata de pollo, pata de gallina, esto sube las plaquetas. ¿Esto realmente sucede así? Mira, esto es un mito urbano popular que existe hace mucho tiempo. El fenómeno del caso producido por el dengue es un fenómeno meramente inmunológico y va a actuar de forma directa sobre estos mecanismos inmunes que te digo que es la formación de la trombopoiesis. Un periodo es una curva virémica del proceso donde va un promedio de 7 a 10 días o de 7 a 14 días, Ujú. donde esa supresión del punto de vista medular va a cursar con esa historia natural de la enfermedad. Distintamente que tomes o que coman la pata de pollo, el agua de coco. Fíjate que había un tema, hace poco un paciente me preguntaba y me dice, doctor, pero yo tomé agua de coco y yo sentí que las plaquetas subieron de forma significativa. El tema con el dengue es que también se produce un fenómeno de hemodilución y el paciente tiene que estar muy bien hidratado. Las sales que posee el agua de coco te permite una hidratación óptima y por eso es que quizá ven una variación en el conteo de Y con la plaquetas. pata de gallina o la pata de pollo, ¿qué pasa con Eso es eso? un mito. Esto Es realmente subjetivo. es totalmente subjetivo en este tema porque esto lo que te va a producir es colágeno o tiene alto contenido de colágeno y no infiere de forma directa sobre la actividad O plaquetaria. sea que si como gelatina y me como la pata de pollo Estás es haciendo, exactamente lo estás mismo, haciendo exactamente solo lo que no mismo, voy a subir ni solo alterar que las no vas a plaquetas. subir y vas a alterar el tema plaquetario. Comprobado científicamente. Comprobado científicamente. No es porque es médico y dice, bueno, es que esto no No, funciona. es un tema que ha sido, que como te comenté, los mecanismos intrínsecos por los cuales se produce el fenómeno de la trombocitopenia en el dengue son por esos mecanismos de supresión inmunológica, que es quizás la primera causa de la trombocitopenia. Cuando existe este proceso, por ejemplo, cuando hablamos de la plaqueta, usted decía un punto que decía, el paciente me dijo que se tomó el agua de coco y sentía que le subía las plaquetas, pero realmente cómo uno puede sentir que las plaquetas suben o bajan. ¿Es la debilidad o la fortaleza que puede tener?
Las plaquetas solamente vas a tener si tienes una manifestación de sangrado o no manifestación de sangrado, vas a realmente saber si tienes una afectación en las plaquetas. Las plaquetas no infieren directamente sobre el estado de debilidad o de fuerzas que pueda tener el paciente. A Los glóbulos diferencia, rojos sí. los glóbulos rojos sí, porque se encargan de transportar oxígeno. Pero las plaquetas va a haber esto. Pueden aparecer algunos síntomas y signos típicos cuando hay trombocitopenia, que son fácil de delimitar o saber una persona cuando puede tener una disminución de las Vamos plaquetas. a recordar a las personas que nos están viendo y que de repente se incorporan en este momento la función plaquetaria. La función plaquetaria tiene como objetivo es el mecanismo hemostático o de detener un fenómeno de sangrado Ujú. cuando sucede en el organismo, indistintamente que sea a nivel interno o externo. Es lo que pasa cuando tenemos una laceración o un corte sobre la piel, es cuando vemos, es lo que va a producir que ese mecanismo, la desgranulación de las plaquetas, una serie de proteínas actúan, que se activen en las plaquetas y hagan un tamizaje o especie de un tapizaje sobre la herida y puedan detener el Claro, por lo sangrado. menos cuando nos caemos, nos hacemos un raspón, vemos el plasma. Exacto. Vemos esa solución Eso amarillenta que se que sale extravasa antes que salga la sangre antes que salga muchas la sangre. veces. Ujú. Y también hoy en día vemos un fenómeno de algunos tratamientos con plasma rico en plaquetas. Ujú. Estas plaquetas realmente son las extraídas de la sangre de esta manera. Sí, fíjate que allí hablamos un poquito de lo que yo te planteaba. La activación de las plaquetas genera algo que se llama los factores de crecimiento. Por eso hay regeneración celular. El factor de crecimiento tisular. Ese factor de crecimiento tisular actúa de forma directa sobre algunos agentes, produciendo la proliferación o estimulación de crecimiento de tejidos, y es lo que se ha utilizado en boga del tema del plasma rico en plaquetas, con múltiples terapias que se ha utilizado desde el punto de vista estético, cosmético, hasta terapéutico en algunas Sí, le patologías. consultaba esto porque cuando hablamos de esa función de las plaquetas, ya que hoy en día todo avanza, todo se va haciendo algo, por eso también hablamos de la importancia. Hablamos entonces de que el agua de coco y la pata de pollo o pata de gallina no va a alterar, ni subir, ni bajar las plaquetas. El fenómeno. ¿Hay algo en la alimentación que sí nos pueda contribuir a mantener un buen estado de nuestras plaquetas? Mira, la alta concentración de productos que tengan folato o ácido fólico actúan como sustrato. ¿Cómo cuáles? Te puedo decir, mira, la zanahoria, algunos cítricos tienen alto contenido en ácido fólico, que nos permiten que funcionen como sustrato para que nuestra médula produzca células de calidad, para que se produzca todo el mecanismo celular de producción de las distintas series de las células hematopoyéticas. Lo que nos permite es que nosotros podamos tener una función medular de óptima calidad y tengamos entre ellos unas plaquetas de muy buena calidad. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, mira, una vida sana, dieta sana, hábitos sanos, hacer ejercicio de forma rutinaria por 30, 40 minutos al día, nos permiten que tengamos obviamente una buena perfusión tisular, todo nuestro organismo hace ese mecanismo de oxigenación al organismo, hace una buena actividad celular y por lo tanto nuestra médula va a cumplir funciones fundamentales.